Como todos saben, hemos comenzado a predicar versículo por versículo, expositivamente, la epístola a los Efesios. El domingo pasado finalizamos el capítulo 1, hoy vamos a iniciar el capítulo 2. Y hoy vamos a estudiar en el capítulo 2 los versículos 1 al 10. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es palabra de Dios. Hermanos, este es un pasaje de la Biblia muy conocido para algunos. Especialmente el versículo 1, el versículo 8 y 9, la gente lo recita de memoria. Muy conocido, para otros no tanto, pero para los que leen la Biblia asiduamente o la han estudiado es un pasaje muy conocido. Pero es mi oración a Dios en esta mañana que todos nosotros podamos estudiar este pasaje como si fuera la primera vez que lo estamos oyendo. Porque muchas veces cometemos el error de cuando comenzamos a oír las primeras palabras de un pasaje como este, decir, ya lo conozco, ya lo leí, ya lo estudié y lo pasamos por alto. Y hermanos míos, la Biblia es inagotable. Inagotable. Cada vez que nosotros la leemos en espíritu y en verdad, la palabra de Dios cada vez nos revela nuevas cosas. Eso es inexorable, es así. Nosotros hemos visto en este estudio de la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, que el apóstol Pablo nos dice que los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvación por el puro afecto de su voluntad. Que fuimos redimidos, que fuimos perdonados, que fuimos adoptados como sus hijos, que fuimos hechos coherederos de Dios juntamente con Cristo, y como si eso fuera poco, fuimos sellados con el Espíritu Santo como un anticipo, como una garantía de lo que nosotros vamos a recibir cuando nuestra salvación sea consumada por completo en la segunda venida de nuestro bendito Salvador. Eso ya de por sí es para estar saltando de alegría, de gozo, dándole gracias a Dios y alabando su santo y bendito nombre. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero ahora, al comenzar el capítulo 2, el apóstol Pablo quiere contarnos a nosotros el resto de la historia. Y quiere mostrarnos cuál era nuestra condición. ¿En qué condición nos encontrábamos nosotros cuando Dios hizo todo eso que yo acabo de mencionar a nuestro favor? ¿En qué condición? Y Él nos va a mostrar el contraste tan grande, tan impresionante entre lo que nosotros éramos y a lo que somos ahora por estar en Cristo. Y finalmente nos va a enseñar cuál era el propósito de Dios en su mente para llevar a cabo tan semejante obra de salvación en nosotros.
Y no olvidemos algo que es importante. Esta carta fue escrita a una iglesia. Es decir, esta carta fue escrita a creyentes como tú y como yo. Es decir, yo en esta mañana no estoy predicando el Evangelio solamente a aquellas personas que no conocen a Cristo. No, mi deseo es en esta mañana predicar el Evangelio a los cristianos. Para que quede bien claro, pero bien claro. Vamos a dividir este mensaje en 3 puntos, 3 títulos o 3 aspectos fundamentales de la vida de un creyente que se desprende de sí mismo. En primer lugar, vamos a ver lo que nosotros éramos antes de que Dios nos alcanzara. En segundo lugar, vamos a ver lo que ahora somos por estar en Cristo. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál era el propósito por el cual Dios hizo tan grandioso cambio entre lo que éramos y lo que somos. Comencemos. Hermanos, ¿cuál era nuestra condición cuando Dios nos trajo a salvación? O para decirlo mejor, para que quede más completo, ¿cuál es el estado en que se encuentra toda persona que habita este planeta Tierra antes de ser salvado por la gracia de Dios en Cristo? ¿Cuál es? Bueno, físicamente hablando, estamos vivos, ¿no? Nacimos vivos, somos seres vivos, desarrollamos actividades, tenemos capacidades, podemos llegar a hacer buenas cosas, cosas notables en muchas esferas de nuestra vida. Gente con capacidad, vivos, activos. Pero hermanos, la Biblia es bien clara, espiritualmente hablando, estábamos muertos. Toda persona nace muerta espiritualmente. Aunque respire y su corazón lata, nace muerta espiritualmente, ajenos completamente de la vida de Dios. Es decir, espiritualmente hablando, éramos un cadáver insensible que no puede responder a ningún estímulo externo, por más fuerte que ese estímulo sea. De la misma manera, el hombre en su estado natural, el hombre no regenerado, no puede responder a la verdad de Dios revelada en su palabra. Puede ser una persona muy inteligente, puede ser una persona religiosa, puede ser un moralista como lo era Nicodemo, ese personaje que aparece en el Evangelio de Juan capítulo 3, que tiene un encuentro con Jesús, era un moralista. Pero en lo que respecta a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, éramos tan insensibles como lo es una piedra. Así nacemos. Por eso no tiene ningún sentido cuando una persona dice estoy buscando a Dios. Mi amigo, un muerto no puede buscar a nadie. Por eso no tiene sentido cuando alguien le dice a otra persona, tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Un muerto no puede aceptar a nadie. Un muerto no puede escoger, un muerto no puede decidir, un muerto no puede hacer nada, de nada, de nada. De nada. Estamos muertos espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre nace muerto espiritualmente hablando. Y la causa, hermanos, de esa mortandad y de la separación absoluta de Dios es el pecado. El pecado. Dice el versículo 1, muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, el pecado es el veneno del alma. El pecado es aquello que nos separa de Dios y todo lo bueno que de Él procede. Es por eso que la raza humana es tan contradictoria, ¿no? Tan difícil de entender. Y este ejemplo yo sé que ya lo di en otras oportunidades, pero no encontré otro, perdónenme.
pero viene muy bien para este tema. El hombre posee tanta inteligencia, tanta capacidad, que es capaz de diseñar, construir un satélite, hacer que ese satélite llegue al espacio y orbite una órbita constante durante años, algo que es maravilloso en la ciencia, algo que es extraordinario. Es más, ese satélite puede ser utilizado por un médico para operar a larga distancia a un herido de guerra que está en otro lugar. Algo que es maravilloso, pero ¿saben lo que sucede? Ese mismo hombre después llena esa red satelital de pornografía. Contradicción tras contradicción tras contradicción, el ser humano es una contradicción caminando. Ni hablar cuando ese hombre se enfrenta al tema de la vida eterna. O cuando ese hombre se tiene que enfrentar al tema de su relación con el Dios soberano, creador de todo el universo. O cuando se tiene que enfrentar al cuál es su verdadero propósito aquí en la tierra. Si alguien le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿cuál es tu propósito en la tierra? Ser feliz. No, glorificar a Dios. Adorar y glorificar a Dios. Para eso fuimos creados. ¿La humanidad lo hace? No. Ni quiero oír hablar de Dios. Ni quiero oír. Cuánta oscuridad, hermanos. Cuánta confusión, cuánta ignorancia, cuánto orgullo y cuánto egoísmo hay en el hombre natural. ¿Cuánto? Pero en segundo lugar, Pablo nos dice que ese hombre no solamente nace muertos en delitos y pecados, sino que dice que es esclavo. Está muerto y es un esclavo. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, antes de venir a Cristo, el pecado era nuestro modo de vida. Era la atmósfera que nosotros respirábamos todos los días. Era el ambiente en el cual desarrollábamos toda nuestra vida. Éramos tan pecadores, el hombre es tan pecador, que aún cuando evitábamos pecar, lo hacíamos por una causa pecaminosa. Es así. Y este es un ejemplo, burdo, pero un ejemplo. El hombre que no quiere tener sexo con las prostitutas por temor a enfermarse de SIDA. El hombre, como no va con las prostitutas, no comete el pecado de fornicación. Pero no porque Dios lo prohíbe, o porque él quiere agradar a Dios y obedecerlo en todo lo que él dice. No, sino porque tiene miedo de enfermarse. Es decir, aun cuando deja de pecar, lo hace por una causa pecaminosa, porque no es para glorificar a Dios. Pecamos continuamente y consecuentemente por eso todos nosotros éramos arrastrados por la corriente de este mundo. Todos. Hoy los sociólogos y los filósofos modernos tratan de encubrir este tema diciendo que debemos conformarnos al espíritu de la época. Y así justifican todo. Es decir, tenemos que vivir en esa perspectiva de la vida en lo cual lo que está bien es lo que el mundo dice que está bien. Así se vive hoy. Los hombres sin Dios caminan con la multitud, van con la corriente. De allí las modas, las tradiciones, las costumbres. Tú puedes violar la ley de Dios, pero no puedes violar la sana costumbre. El hombre vive arrastrado por la corriente y tiene terror de apartarse de ese camino. Terror de llegar a ser diferente a los demás. Hermanos, el hombre es esclavo de las opiniones ajenas. Y el que diga por ahí, no, pastor, yo no soy así, a mí no me importa lo que los demás opinan de mí, miente.
miente. Somos esclavos de las opiniones ajenas, todos. Y esa esclavitud de la que nos habla el versículo 2, esa esclavitud al pecado, a la corriente de este mundo, es inteligentemente y astutamente manejada, alentada y mantenida por un ser astuto y perverso que lo único que quiere es nuestra completa destrucción. Dice el texto, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, hermanos, esa forma de pensar que el mundo tiene, que cree que es libre, que vive en libertad, esa forma de pensar, ese estilo de vida que el mundo lleva hoy, esa ideología que conforma el pensamiento del hombre sin Dios, no se desarrolla porque sí. No es producto de la casualidad. No es que sucede porque sucede. No, hermanos, existe un ser maligno, cruel y mentiroso, a la cual la Biblia identifica con el nombre de Satanás, que hoy es dueño de muchos canales de televisión, de muchas emisoras de radio y de mucha música que nuestros jóvenes escuchan, que aparece en muchos lados. Un ser que está tratando por todos los medios que tiene a su alcance de arrastrar al hombre lo más lejos posible que sea de Dios para llevarlo a su propia destrucción. Esa supuesta libertad de conciencia que el mundo hoy grita por todos lados y de la cual la sociedad se jacta, hermanos, es en realidad una cruel y destructiva esclavitud al pecado, que es alimentada, alentada y manejada por el enemigo de nuestras almas. Y eso es una realidad. Y en algunos se manifiesta con una vida absolutamente depravada ya, desastrosa, en otros en una vida religiosa o en una vida moralista. Esa supuesta libertad de conciencia que el hombre dice tener, no, yo puedo hacer lo que quiero, yo soy libre para hacer lo que quiero. No, tú no eres libre para hacer lo que quieres. Tú tienes un creador al cual debes rendir cuentas. El Dios único y verdadero, soberano de todo el universo. Mis hermanos, esa es la terrible condición en la que el hombre incrédulo se encuentra desde que nace y en la que nosotros nos encontrábamos antes de venir a Cristo. Muertos en sus delitos y pecados, esclavizado al mundo, esclavizado al diablo, esclavizado a sus pasiones, y dice nuestro texto que como si todo esto fuera poco, bajo el juicio y la condenación de Dios. Versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre incrédulo, aunque se jacte, está bajo la ira y la condenación de Dios. Su destino final es el infierno eterno. Esa es la condición en la que tú y yo nos encontrábamos y en la que se encuentra la gran mayoría de la gente, muertos en delitos y pecados. Por eso no puede ser nunca la salvación por obras, porque estamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no produce obras. Hermanos, es por gracia. Solo por gracia, por la bendita y gloriosa gracia de nuestro Dios. Esa era nuestra condición. Pero ¿saben una cosa? Es justamente en medio de ese trasfondo de su justicia perfecta que brilla en toda su esplendor e intensidad la misericordia de Dios. El versículo 4 comienza diciendo, pero Dios.
Después de esa descripción tan desastrosa, tan tétrica, tan terrible de lo que el hombre es, Pablo nos dice, pero Dios. Y mis hermanos, esas dos palabras hacen toda la diferencia. Estábamos muertos espiritualmente, éramos esclavos del pecado, merecíamos la justa condenación divina por las incontables transgresiones que cometimos a la ley moral de Dios. Pero Dios, hermano, es evidente aquí que si hoy nosotros no somos lo que fuimos, no se debe a ninguna cosa buena que haya en nosotros, o a ninguna cosa buena que nosotros podamos haber hecho, porque ni los muertos se dan vida a sí misma, ni los esclavos se liberan a sí mismos. Dice el apóstol Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, decidió hacer algo. Qué tremendo contraste nos trae el apóstol Pablo aquí. En el versículo 3, él nos acaba de decir que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahora en el versículo 4 nos dice, por su gran amor con que nos amó. Mire, todos nosotros hemos visto por televisión la devastación que produce un terremoto, ¿no? O un huracán, o una inundación, un desastre natural. El año pasado hubo uno en México muy grande, no sé si lo recuerdan. Y una de las imágenes que más se veía en televisión era el rescate de una bebita de meses que estaba viva debajo de los escombros, ¿no? Y un grupo de rescate por 48 horas sin cesar, sin parar, trabajaba para poder rescatarla. Todo el mundo estuvo pendiente de ese desenlace, de esa niñita. El destino de esa niñita estaba enteramente en manos de ese grupo de rescate. Si ellos hubieran abandonado el lugar, si ellos no hubieran desistido, si se hubieran ido, esa niña hubiera muerto irremediablemente. Y mis hermanos, exactamente lo mismo ocurre con nuestra salvación. En nosotros no había ninguna esperanza de ser salvados. Ninguna. El único héroe en esta historia es Dios. Solamente Él merece todos los aplausos, toda la ovación, no nosotros, a Dios. Y saben una cosa, a Dios no le costó 48 horas de incesante trabajo, no, hermanos, a Dios le costó todo. Todo, nada más ni nada menos que la sangre de su precioso Hijo muriendo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Somos pecadores, somos impotentes, somos incapaces, merecemos justamente ser condenados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Estábamos muertos y la nueva vida, la vida nueva, proviene de Dios. De Dios, no de nosotros. Y quiero que noten de qué manera Pablo describe aquí la salvación. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y para que no quede ninguna duda de eso, de que es Él que nos dio la vida, sigue diciendo en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Queridos hermanos, esto es importante. Recuérdenlo y memorícenlo. La salvación no consiste en poseer, en tener, en conseguir algo que Cristo nos da. No, la salvación consiste en el hecho de tener al Cristo mismo en nosotros. Al Cristo mismo. No consiste en recibir algo que Cristo nos otorga, no, sino en el hecho de estar unidos con Cristo por medio de la fe. Hay algunos cristianos que equivocadamente creen que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, Él nos inyecta el elixir de la vida eterna como una vitamina y listo, se terminó. Él ya cumplió. Viene a ser como Santa Claus, ¿no?
Santa Claus se acuerda de nosotros una sola vez al año, cuando nos trae los regalos, y el resto del año se desentiende de nosotros. Él cumplió trayendo los regalos el día que los tiene que traer. Hay cristianos que piensan así con respecto a Cristo. Bueno, Él ya me dio la vida eterna y punto, allí terminó todo. Pero no es así, hermanos, como la Biblia enseña la salvación. Pablo está haciendo mención aquí, no sé si ustedes lo habrán notado, de 3 hechos históricos que marcaron la obra redentora de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Después de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Cristo al tercer día resucitó. Y luego ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre todo el universo. Ahora, ¿saben qué es lo sorprendente, lo extraordinario, lo magnífico de este versículo? Que Pablo no está hablando aquí de lo que sucedió con Cristo, hermanos. Pablo está hablando aquí de lo que sucedió con nosotros. Dice el versículo 6 otra vez, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mis hermanos, por el hecho de estar en Cristo, nosotros compartimos con Él cada una de estas etapas de la redención. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hermanos, Cristo vive en nosotros por su Espíritu. Y aunque todavía nosotros no podamos entender bien cómo es eso de este lado del cielo, al menos sí sabemos que la vida de Cristo está en nosotros por su Espíritu. Nosotros tenemos ahora una nueva vida. Hemos nacido de nuevo, una vida con nuevas perspectivas, con nuevos propósitos, con nuevas metas, con una disposición amplia en nuestro corazón para servir, para amar y para obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Hermanos, tener la vida eterna es tener al Cristo mismo dentro de nosotros, porque Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. No es algo que nos da en un momento y punto, se terminó. No, se trata de que Él se da a sí mismo. En eso consiste la salvación. Nosotros estamos disfrutando hoy, aquí, ahora, de un anticipo del cielo, por todas las bendiciones espirituales con las que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, mientras guardamos el final, el gran final de nuestra salvación, cuando estemos delante de su presencia, compartiendo su gloria por los siglos de los siglos. ¡Qué cambio tan extraordinario! Magnífico, único, sublime, de lo que éramos a lo que somos hoy. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Antes seguíamos la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ahora andamos en novedad de vida. La justa ira de Dios estaba sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Hermanos, ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, seguros, absolutamente seguros, con una seguridad ciertísima que algún día reinaremos junto con Él por los siglos de los siglos sobre todo el universo. Lo que éramos, lo que somos, por la obra de Dios en nosotros, no por nosotros, repito, por la obra de Dios en nosotros. Y surge una pregunta: ¿con qué propósito hizo Dios todo eso a nuestro favor? ¿Qué tenía Él en mente al concedernos esa salvación tan grande de la que hoy disfrutamos? Y esto nos lleva a nuestro último punto. Vimos lo que fuimos, lo que somos, veamos el propósito de Dios. Y lo primero que Pablo nos dice aquí es que nosotros fuimos salvados por Dios para hacer a través de nosotros un despliegue extraordinario de su bendita gracia. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
El punto aquí, hermanos, no es las grandiosas personas que nosotros somos ahora porque somos cristianos. No, ese no es el punto. El punto es el gran Dios que de pura gracia produjo en nosotros un cambio tan grande. Él es quien se lleva toda la gloria. Hermanos, por los siglos de los siglos, nosotros seremos un eterno recordatorio de las extraordinarias riquezas de la gracia y de la bondad del Dios Trino, que por amor a nosotros decidió asumir nuestra deuda completamente cuando el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, recibió el castigo que nosotros merecíamos en la cruz de Calvario. Hermanos, piensen esto por un segundo. Cristo fue delante del Padre y le dijo: Padre, yo acepto que tú arrojes sobre mí toda tu ira justa. Toda esa hostilidad que tú tienes contra el pecado, Padre, yo te pido que tú la arrojes sobre mí por causa de los escogidos. Los pecados que cada uno de los escogidos han cometido en tu contra, Padre, castígame a mí por cada uno de ellos. Padre, trátame como a un mentiroso. Trátame como a un blasfemo, como a un adúltero, como a un fornicario, como a un ladrón, como a un asesino, como a un avaro. Padre, castígame a mí y no a ellos. Y esto es sencillamente impresionante y conmovedor. El viernes en la clase de Felipe hablábamos de esto, ¿no? Una de las cosas que a mí me conmueve cuando leo estos pasajes, hasta las lágrimas, porque es hasta las lágrimas, es el hecho de pensar que cuando Cristo, hermanos, estaba siendo molido, porque estaba siendo molido, literalmente, ustedes imaginen, a veces se nos escapa la escena. El látigo de los soldados romanos tenía 4 puntas de hueso que arrancaban la piel y arrancaban el músculo cada vez que le pegaban. Una vez, no, yo creo que una vez lo traje, no sé, se lo voy a traer. Un médico forense se atrevió a hacer, obviamente sin tener el cadáver, una autopsia de lo que Cristo habría sufrido. Hermano, no le quedó un solo órgano sano. Tenía más de 70 fracturas. Fue destrozado. Y cuando él estaba siendo destrozado, él estaba diciendo: esto es por ti, Alejandro. Por ti, Willy. Por ti, Susi. Esto es por ti, Yurima. Por ti, Ivia. Esto es por ustedes. Esto es por mí. Eso es conmovedor. Eso es para llorar. Cristo estaba pensando en ti cuando lo estaban moliendo a palo. Y yo me pregunto, cuando leo estos y pienso en eso, ¿cómo nosotros podemos tener el descaro de faltar a su invitación de venir los domingos a su casa a celebrar el Día del Señor? ¿Con qué cara podemos desechar esa invitación? Si pensamos en lo que Él hizo por nosotros, se dejó destrozar por nosotros. Es conmovedor. Nosotros a veces observamos la misericordia de Dios, hermanos, como una segunda oportunidad, como una especie de refinanciación. ¿Vieron? Cuando una persona se atrasa en el pago del carro, del mortgage, unos cuantos meses, llega el acreedor a embargarle todos sus bienes. Y esta persona le pide, le suplica que tenga misericordia de él, y el acreedor decide darle una segunda oportunidad. A veces creemos que la misericordia de Dios es eso. Pero eso no es lo que hizo Dios. La salvación no consiste en el hecho de que Dios mira para otro lado y hace la vista gorda de nuestros pecados y decide darnos una segunda oportunidad. Como si Dios dijera: te voy a dar una segunda oportunidad, fulano, a ver si una vez por todas te enmiendas. No, hermanos, para que nosotros pudiéramos ser salvos y disfrutar de tan tremenda salvación, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, decidió recibir sobre sí la condenación que demanda la justicia perfecta de Dios por causa de nuestros pecados.
de nuestros pecados. Hermanos, los cristianos somos trofeos de la gracia de Dios, porque fuimos salvos por gracia. Versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, no por obras. La salvación es por gracia, y esta palabra gracia que aparece aquí es la palabra caris en el griego, y aparece 150 veces en el Nuevo Testamento, y lo que significa es el favor otorgado a aquel que no solamente no lo merece, sino que por el contrario merecía todo lo contrario. Es decir, hermanos, la salvación es un regalo inmerecido para personas que debían recibir, en cambio, un infierno bien merecido. Eso es la salvación. ¿Y cómo puede apropiarse el pecador de semejante don tan extraordinario? Pablo lo responde claramente: por medio de la fe. Es por medio de la fe. La fe es el acto a través del cual el pecador se apropia de Cristo y recibe todos los beneficios que Él ofrece. Hermanos, es por confiar en Cristo y solamente en Cristo que el pecador es salvo. Nada más. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, la fe es simplemente una mano desnuda, una mano que no ofrece nada, sino que se extiende con confianza para recibir lo que Dios ofrece de pura gracia. Así queda únicamente exaltado el poder de Dios en la salvación y su propósito queda cumplido, que la gracia de Dios sea exaltada. Pero no solamente fuimos salvados para el despliegue extraordinario de la riqueza de la gracia de Dios, sino también, dice el texto, para que a partir de ese momento nos ocupemos en buenas obras por el resto de nuestras vidas. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura de Dios. Si a alguien le quedaba alguna duda de que la salvación no depende en nada de nosotros, sino enteramente de Dios, este versículo despeja cualquier duda. Somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús. Y esta palabra hechura en el griego original es la palabra poema, de donde se desprende nuestra palabra poema, y que era utilizada en esa época para referirse a una verdadera obra de arte. Es decir, ¿saben una cosa, mis hermanos? Dios ha hecho cosas magníficas en la creación. Lo podemos ver: los cielos, la tierra, los ríos, los mares, los arroyos, la selva, los insectos, las plantas. Todo es maravilloso, todo es increíble, prácticamente incomprensible. Cosas que manifiestan su gloria y su poder. Pero ¿saben ustedes cuál es la obra maestra de Dios? Tomar a personas como tú y como yo y transformarlas. Esa es la obra maestra de Dios, y todo eso manteniendo intacto su justicia. La gran obra maestra de Dios es tomar a pecadores como tú y como yo, como los que Pablo describe en los primeros 3 versículos de este texto, y hacerlos verdaderos cristianos. Y hermanos, eso no podía hacerlo absolutamente nada más que Dios. Dios. De manera que el único que merece toda la gloria y toda la honra por todo lo bueno que nosotros podemos llegar a hacer en esta nueva vida es Dios. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No somos salvos por obras, ¿quedó claro? Fuimos salvos por gracia, pero fuimos salvos para producir buenas obras. Fuimos salvos por la fe sola, pero es una fe que no viene sola. La verdadera fe, dice la Biblia, obra en el amor. En el amor.
Y es hermoso ver cómo Pablo concluye este pasaje de la misma manera como lo comenzó, pero a la inversa. ¿Cómo comenzó Pablo la descripción del pecador? Bueno, aquellos que andan en la corriente de este mundo, esclavos del pecado, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y cómo termina el pasaje Pablo? Aquellos que andan en buenas obras. Pablo cierra el círculo. Buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es por eso, dice la Biblia, que cuando nosotros lleguemos delante del Señor, arrojaremos delante de Él nuestras coronas, porque solamente Él y nada más que Él merece toda la honra, toda la gloria y toda nuestra adoración. Mis hermanos, para terminar, cuán grandioso y glorioso es el privilegio que Dios nos ha concedido a nosotros al traernos a la salvación. Pero ojo, qué gran responsabilidad también. Qué gran responsabilidad. Nosotros debemos vivir a la altura de esa salvación. Nosotros debemos vivir en dependencia del Espíritu Santo. Dios nos ha vivificado, Dios nos ha librado de la esclavitud. ¿Para qué? ¿Para que vivamos como se nos dé la real gana? No, para que ahora podamos obedecerle y servirle libremente solamente a Él. Para eso. Y para que de ese modo nosotros podamos mostrar al mundo las abundantes riquezas de su gracia. Es una responsabilidad. Debemos vivir a la luz de esa salvación, a la luz de la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, amparados en el poder del Espíritu Santo. Y para aquellos que nos acompañan en esta mañana y no tienen a Cristo reinando en su corazón como su Señor y Salvador, mi querido amigo, tú eres una de esas personas que se describe claramente en los primeros 3 versículos de este pasaje. Aunque tú digas que no, aunque tú pienses de otra manera, aunque tú te crees la persona más lista e inteligente de todo Miami, tú estás muerto en delitos y pecados. Así naciste desde el vientre de tu madre. Tú eres esclavo de ese mismo pecado, eres esclavo del príncipe de la potestad del aire, es decir, de Satanás. Estás preso de la voluntad de tu carne, estás preso de tus pensamientos pecaminosos, eres un hijo de desobediencia, un hijo de ira delante de Dios. Y créeme lo que te digo, tu destino irremediablemente es la condenación eterna. Esa es tu condición. Pero tengo buenas noticias para ti. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Jesús promete en la palabra de Dios no echar fuera a nadie que venga a Él con un corazón contrito y humillado, clamando por misericordia. Amigo mío, allí donde estás, en tu asiento, en silencio, ven a Cristo. Ven a la cruz. Clámale a Él por misericordia. Clámale a Él por el perdón de tus pecados. Y yo te puedo asegurar que no solamente recibirás perdón de pecados, sino que también recibirás el don de la vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24, y con esto termino. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a orar. Padre, te damos